Buenos días amigos, bienvenidos a su programa El Contador y los Negocios del día de hoy, sábado 22 de julio del 2023. Y esta ha sido pues una semana un poco especial realmente para los negocios, ha sido una semana un poquito movida, ha sido una semana con algunos sobresaltos, habría o no habría toma de Lima, bueno, las manifestaciones finalmente se sucedieron. No en la forma catastrófica, ¿no? Como algunos vaticinaban, pero sí sorprendió un poco por su número, ¿no? El mismo Ministerio del Interior, que normalmente es muy parco y muy minimizador, digamos, de estas noticias, reconocía que por lo menos habían habido 20.000 manifestantes. Y lo más, digamos, lo más aplaudible de toda esta situación creo que ha sido el hecho que la policía ha logrado mantener el control sin mayor, sin tener que llegar a víctimas ciudadanas, ¿no? Como ha pasado en otras oportunidades. Bueno, también las mismas manifestaciones han sido bastante pautadas, ¿no? Bastante sobrias en muchos de sus manifestaciones, ¿no? De sus quejas, de sus elementos, pues, ¿no? Llamativos, ¿no? Y eso creo que ha ayudado a mantener un poco, el agua, digamos, ¿no? El cauce del río dentro de su normalidad, en cierta manera, ¿no? Y yo creo que eso es bastante, meritorio, porque significa pues que este reentrenamiento y medio reequipamiento policial que anunciaron hace unos meses, parece que en algo está ayudando finalmente, ¿no? Y bien por todos, por los ciudadanos, y bien por nuestra Policía Nacional. Y justamente el día de hoy en esta secuencia queremos dedicarla al tema de cómo proteger mi negocio ante las tomas de Lima, ¿no? Porque no es una sola toma, son más de una toma, esta sería la tercera la que habría ocurrido esta semana, y se anuncia, supongo que esto va a seguir cíclicamente hasta que haya alguna forma de resolución a la crisis política, ¿no? O sea, de acuerdo a lo que ya hemos visto en semanas pasadas, hay una base material para que la gente proteste, sobre todo la gente del sur, hay una serie de abandonos, servicios básicos que no se dan, etc. Y por otro lado, tenemos una crisis política no resuelta, ¿no? Un proyecto político que ganó, que fue el del señor Castillo, que finalmente se desbarrancó, podemos decirlo de una manera, ¿no? Se descontinuó, abruptamente, y sin embargo ese fracaso de esa propuesta, de ese proyecto político, no se entiende con la continuación de la señora Boluarte en el poder, porque ahora resulta que la señora Boluarte parece que ya no es de ese proyecto político, sino es de otro proyecto político, y obviamente eso también asusa más las protestas, deslegitima más todas nuestras instituciones, crea toda una incoherencia, y hay poca capacidad de parte del Congreso y de la señora Boluarte de poder tomar acciones que permitan, pues, por lo menos dialogar, para empezar, ¿no? Por lo menos dialogar, hacer consenso, etc. Meritorio así ha sido, y creo que tranquilizador, que por lo menos esta semana se haya reunido con alcaldes de Puno, con alcaldes de la zona sur, ¿no? De Arequipa, de San Juan de Lurigancho, una de las poblaciones más grandes, pero también una de las más desatendidas, aquí nomás en Lima. Pero esto, ¿por qué no se hizo antes, no? ¿Por qué no se anunció antes? ¿Por qué se espera a tener a los manifestantes en la puerta para realizar estas acciones? Bueno, eso es una pregunta que queda en el aire y que, bueno, los ciudadanos ya tomarán sus conclusiones. Y finalmente la parte prosaica del tema, ¿no? Aparentemente tanto la señora Boluarte como todos los 120 congresistas quieren quedarse en sus lugares, aparentemente por el tema crematístico, ¿no? Por el sueldo, por las remuneraciones, por las prebendas, por las joyerías y por esas cosas, ¿no? O sea, lo subordinan a su problema de economía personal, ¿no? Entonces estamos teniendo esto. Hemos llegado a un 80% de desaprobación en el caso de la señora presidenta y 90% en el Congreso. Vamos a llegar pronto a 100, aparentemente. Y la verdad, no hay una reacción, una permeabilidad, una empatía por parte de los funcionarios que nos gobiernan.
Y bien, como nosotros finalmente somos empresarios y somos asesores empresariales, lo que vamos a conversar el día de hoy es cómo podemos hacer que un negocio cualquiera pueda sobrevivir a un clima de protestas y de manifestaciones civiles, ¿no? De tumultos civiles. En realidad, el empresario, en ese sentido, el emprendedor también es un personaje que se adapta al entorno y es capaz de generar negocio. Entonces, vamos con las primeras gráficas para ir revisando cuáles serían las mejores estrategias, ¿no? Las mejores tips o consejos o pasos a seguir para poder hacer que un negocio sobreviva a un clima tan difícil como es el de manifestaciones. Tomando en cuenta que las manifestaciones no se van a ir, así que tenemos que vivir con ellas de alguna forma, punto 1. Y 2, que digamos, los negocios afectados son los del centro de Lima, básicamente, están focalizados, ¿no? Justo el centro turístico, todas las tiendas de restaurantes, hoteles, albergues y todo este circuito turístico de artesanías, recuerdos y todo lo demás que hay en el centro de Lima han sido bien golpeados, ¿no? Desde las obras que empezó a hacer Castañeda y que bueno, no hubieron planes de contingencia, hubieron formas de acelerar el tema, hasta las sucesivas olas de protesta con el antecedente de la pandemia, que también, digamos, definitivamente los perjudicó, como a todos, ¿no? En general, pero aparentemente más el centro de Lima. ¿Cómo proteger un negocio? ¿Cómo vivir? Digamos, ¿cómo hacer negocio en época de marcha? Los negocios más expuestos a las marchas son los de actividad presencial. Tiendas, mercados, galerías, restaurantes, discotecas, bares, karaokes, notarías, o sea, todos aquellos negocios que tengan un counter de atención al público o que se base en atender al público, como los restaurantes donde el público se sienta, ¿no? Entra de la calle, se sienta en la mesa, casinos y entretenimientos donde se basa en afluencia de público. Todos esos negocios son los más perjudicados para este tipo de actividad de marcha, ¿no? Son los que más sufren, los que más hieren. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Primero, el empresario, el líder de este pequeño restaurante, bodega, tienda, hotel, que está básicamente en el centro de Lima o en estas situaciones, en provincia también ocurre lo mismo, en provincia es un poquito más extendido, Cusco, Puno, Arequipa, ¿no? Los negocios tienen que ser Huancavelica, ¿no? Donde ha habido incidentes con un pequeño amago de fuego. Requieren justamente que el empresario, el emprendedor, mantenga una comunicación y empatía con su público. Es decir, como dicen, esté con todas las antenas y todos los radares parados, ¿no? Tiene que estar atento a la noticia, es decir, conversar con sus clientes, ver su temperamento, ver si son siempre los mismos clientes los recurrentes en un restaurante, ¿no? Si son nuevos clientes, cómo captarlos, etc. Y un poco siempre estar a la atenta, ¿no? A la atenta de qué cosa puede suceder, cuáles son sus inquietudes, ¿no? Y qué están pensando, ¿no? Por ejemplo, va a haber una protesta en Lima, ¿van a seguir viniendo a trabajar? ¿No van a seguir viniendo a trabajar? ¿No? ¿Qué actitudes van a tomar? Porque de repente el restaurante cierra por precaución y resulta pues que su clientela sí vino a trabajar. Entonces se va a sentir pues obviamente defraudado y es posible que tenga una pérdida. Entonces, estudiar y conocer a su cliente en esta parte es clave. Comunicarse, hablarse, saber cómo piensan. De repente algunos apoyan a la marcha, otros no. Obviamente no llegar a la polémica, simplemente recoger opiniones, mostrar empatía, ponerse en el lugar del cliente sobre lo que expresa y decir, yo en esa situación también me sentiría igual, señor. O yo estuve en una situación parecida, ¿no? Y cuenta una pequeña historia muy cortita donde se muestra la empatía con el cliente. Si las noticias y el ambiente indica que va a haber una protesta ciudadana, manifestaciones en la calle, que va a pasar muy cerca de su local y que lo puede afectar, lo mejor es estudiar el caso y considerar si puede haber un cierre temporal
o puede ajustar sus horarios, coordinando con su personal. De repente sería cerrar más temprano, abrir más tarde, al revés, para evitar conflictos, para no exponerse, ¿no? Esa sería la primera recomendación. Comunicación y empatía. Otra recomendación es estudie la forma de pasar a modo delivery, es decir, la forma en que trabajamos en la pandemia. Ahora ya el delivery ya no es un bicho raro, ¿no? Para los exquisitos. Ahora el delivery se ha vuelto común, ¿no? Se ha vuelto ya se ha integrado un poco a nuestro tejido socioeconómico, ¿no? Ya sabemos que es un delivery, lo sabemos utilizar, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Uno puede pasar un restaurante a modo delivery? Sí, podría pasarlo a modo delivery. Pero para ello debería de tener con tiempo, trabajar una base de datos de sus clientes. Es decir, tenerlos identificados, que llenen una ficha, saber su correo, su teléfono, si trabajan cerca, más o menos dónde es, en qué dirección es. Si obviamente vienen pues del otro cono de Lima, ya es un poco más complicado el delivery, pero eventualmente podría hacerse con un restaurante aliado en la zona, ¿no? O siempre mantener un contacto con el cliente. El señor va a venir hoy a almorzar, no sé qué, ya le hacemos una reserva porque estamos atendiendo a puerta cerrada por el tema de las marchas, ¿no? Allá, entonces ya el señor ya pues, se siente atendido, ¿no? Claro, esto hay que hacerlo con tiempo. ¿Cómo generar estas bases de datos? Hagan una pequeña ficha no muy rebuscada, lo más sencilla posible, pocos datos en realidad. Y le ofrecen pues un postrecito, una cosita, pues una atención para que la pueda ir llenando. Y así poco a poco van pasando a poder trabajar más a modo delivery en caso de emergencia, ¿no? Regresar un poco a la época de la pandemia. Ahora, para delivery no solamente es llama delivery, sino también hay otros detallitos más que lo vamos a seguir conversando después de la pausa. Bien, amigos, entonces veníamos comentando cuál es la mejor forma de que un negocio se pueda adaptar a un ambiente de marchas permanentes o semipermanentes, como lo que está sucediendo en el centro de la capital, donde bodegas, restaurantes, galerías, notarías, todo tipo de establecimiento que atiende al público está sufriendo un poco de este tema. El trabajar en modo delivery, en pasar en modo delivery, no solamente es ya pues me afilio pues a las empresas de delivery que existen en el mercado, sino también pues consiste en poner una ventanilla especial para el delivery, tener un procedimiento especial para atender rápido los deliveries, hacer cierta coordinación, ¿no? Etcétera. O sea, no solamente es, ya viene el delivery, lo atiende igual que cualquier cliente, no, el delivery en realidad es un caso especial, ¿no? Vas a tener que poner un corredor o una zona de atención solo para el delivery separado de tu sala, ¿no? Eso es lo que se recomienda. Adaptar el giro del negocio también puede representar algunos detalles. Por ejemplo, que los restaurantes sean restaurantes bodega, como ya está sucediendo en muchos casos, donde es una bodega que prepara, por ejemplo, sus propios tallarines, ¿no? Entonces, ya para cocinar en casa, ¿no? O hace ciertos kits, ciertos packs para cocinar en casa, y eso tranquilamente puede ir por delivery. Y como es la sazón del restaurante, entonces ya tiene pues su marca, ¿no? Otros negocios no son tan fáciles de pasar a modo delivery. Por ejemplo, los hoteles. Los hoteles no pueden pasar a modo delivery. Es un poco difícil, pues, ¿no? No vas a pasar a modo delivery, pero podrían trabajar más redes sociales y podrían trabajar bajo reserva, ¿no? Entonces, como a puerta cerrada, ya con reserva y ya con cita para que sus pasajeros puedan hacer uso de los servicios hoteleros de hospedaje. Otro de los negocios que es difícil de pasar a modo delivery es los profesionales médicos, ¿no? Servicio de salud, ¿no? Médico, ¿no? Porque normalmente es físico, pues, ¿no? No vas a ser un médico pues por teléfono, aunque, bueno, esa teleconsulta a veces no camina bien. Entonces ahí de repente lo que hay que hacer es hacer la visita domiciliaria, habrá que ver una forma de organizar eso, y podría ser una forma de bandearse cuando no puedes atender en tu consultorio al público. Hay otros negocios que sí puedes pasar más fácil a remoto. Por ejemplo, servicios profesionales legales, contables, donde sí se puede razonablemente atender a distancia o con una visita semanal de un asistente que va hasta el negocio, recoge documentación y la trae y la regresa, etcétera, ¿no? Ese mensajería. Entonces ahí esas son algunas de las circunstancias que nos podrían ayudar
a que los negocios sobrevivan pese a las protestas. El otro tema es capacitar al personal, educar al personal, entrenarlo para manejar situaciones de protesta, ¿no? No ponerse a discutir pues con un protestante. Un protestante en principio ya es una persona convencida de su protesta, ¿no? No se va a poner a contradecirlo, nada. Si pasa pues por el negocio o está almorzando y dice, sí, porque yo pienso. Escucharlo, ¿no? Atenderlo, pero no sé, no generar pues polémicas, ¿no? Hay que saber responder adecuadamente ante clientes y manifestantes, ¿no? Si es nuestro cliente, si es un manifestante, pues que hacer problemas, ¿no? Cómo manejar esas situaciones, ¿no? Enseñarles a mantener la calma y no responder a provocaciones. Hay manifestantes que sencillamente van a buscar un incidente, ¿no? Entonces, no contestarles sus rabietas, sus insultos o sus palabras altisonantes, y siempre mantener el trato cordial. Requiere un entrenamiento, dicha de paso, ¿no? Porque algún personal puede saltar y decir, no, es que yo soy fosforito, yo soy así. Bueno, hazlo en la calle, en tu casa, pero este es tu trabajo, y en tu trabajo estas son las normas. Requiere un entrenamiento y cierta atención a ello. Después tenemos el siguiente tip. Bueno, no todos lo pueden hacer. Contratar seguridad adicional. Pero esta seguridad adicional yo recomiendo que sea discreta, ¿no? O sea, no van a poner pues un pata con armadura pues en la puerta de su negocio, ¿no? Eso al revés puede provocar más a los manifestantes. Lo que podría ser es más bien que aparente ser un personal más, pero tener sus elementos de seguridad y respuesta de contingencia, de repente pues un poco disimulado, pues discreto, ¿no? Debajo de sus uniformes o de lo que corresponda, ¿no? Y también estar entrenados pues para cierres de bajar cortinas, cerrar local, todo eso, ¿no? Todo ese procedimiento, ¿no? Asegurar también que los guardias estén capacitados, ¿no? Que también no vayan a responder a los manifestantes, ¿no? Los manifestantes pueden pasar gritando, insultándolos, ¿no? Ellos no van a agarrar pues y van a empezar a soltar pues el gas pimienta, ni van a empezar a soltar pues sus elementos de defensa, ¿no? Eso también hay que controlarlo bien, ¿no? Hay que controlarlo bien. Hay empresas de seguridad para ello. Lamentablemente pues no todos los comerciantes del centro de Lima podrían contratar empresas especializadas en ese sentido. Tal vez podrían federarse, o sea, una galería podría tener su asociación de comerciantes y podrían hacer pues un fondo común para atender estas necesidades, ¿no? Esta es otra forma. En África, bueno, ya esos son extremos, ¿no? Se han visto hasta seguridad privada con escopetas para disuadir a manifestantes que querían tomar locales comerciales, hacer saqueos, en fin. Otro de las recomendaciones es refuerce la seguridad de su establecimiento, es decir, todo lo que son rejas, elementos de seguridad, cortinas que funcionen, que puedan bajar rápidamente, tener un plan de cierre rápido de ser necesario, mantener la calma, todo ese entrenamiento personal también, ¿no? Y bueno, y además, como ven en la gráfica, en la foto, bueno, nosotros ya tenemos un poco por la delincuencia y algunos establecimientos se atienden así. Pero yo recomendaría que pueden tener un esquema de seguridad física, de rejas y de seguros, pero que lo traten de, digamos, de disimular, ¿no? Como un elemento arquitectónico, le pongan de repente, no sé, ya eso ya la gente de construcción es experta, para que eventualmente pues no se vea tosca, ni tampoco se vea algo así amenazante, como decir, esta zona es una zona peligrosa, ¿no? Y entonces los clientes también puedan sentirse un poco disuadidos a entrar a tu local o podrían ser más bien alentados, al contrario, podrías alentarnos a que se alejen de la zona y de tu negocio. Entonces tiene que tener por eso yo digo, estos elementos de rejas, etcétera, deberían de tener cierta presentación arquitectónica para que no asuste tampoco al cliente, ¿no? Es lo mismo, si usted pone un guardia armado en esa puerta con pasamontañas y un montón de elementos de seguridad, a menos que seas una casa de cambio, de repente, ¿no? Como que llama la atención y puede asustar al público. Otro tema clave es instalación de cámaras de seguridad. Es un poco manido esto de la cámara de seguridad, todo el mundo habla de cámara de seguridad, pero deberías tener cámaras de seguridad en la fachada de tu local que apunte a exteriores y cámaras de seguridad pues para interior, ¿no? Para los salones, la zona de counter, etc. Pero yo recomiendo que las cámaras de seguridad sean ocultas. O sea, se camuflen entre los elementos decorativos, de alguna manera sean discretas. Que no se note que son cámaras de seguridad.
porque normalmente los vándalos, ¿no? Los delincuentes también, ¿no? Protestantes, cuando ven cámaras de seguridad, ¿no? Que son notorias, obviamente, o que no están protegidas, van a tender a vandalizarlas. Tirarles simplemente una bolsa con pintura a una cámara de seguridad, ya la anulaste, ¿no? Porque la pintura va a hacer que ya la visión se pierda, ¿no? Y subir en medio de manifestación con una escalera para limpiar la cámara, obviamente eso es imposible, ¿no? Entonces es muy fácil también anular una cámara. Entonces lo recomendable es que las cámaras en general sean siempre lo más discreta posible o tengan esta modalidad de oculta, sin dejar de ser pues una cámara de seguridad, ¿no? Ya eso los expertos en cámaras también saben hacerlo, ¿no? Saben disimular estos elementos. También hay que tener presente, y por favor, señor empresario, la cámara de seguridad no es un arma en sí. La cámara de seguridad es para investigar el incidente después de haberse producido. Y para tener un efecto disuasivo, la cámara tiene que ser visible. Pero esa cámara visible podría ser un placebo, es decir, una cámara falsa, para que si la vandalizan, en realidad la cámara que sí está grabando es la oculta, ¿no? Pero ya una cámara visible también es disuasiva, aunque ya la delincuencia, los manifestantes creo que ya no les hace mucho caso, ¿no? Se suben el pasamontañas, se jalan la gorra y se ponen un pañuelo y igualito no es, ¿no? Entonces, bueno, ya no funciona. Y la Policía Nacional sí tiene elementos técnicos para identificar personas, todo, etcétera, con estas grabaciones, ¿no? Tienen que ser buenas cámaras, etcétera, ¿no? Ya consulte usted con su asesor en la parte de cámaras de seguridad. Otra de las recomendaciones es que no tenga datos sensibles en la empresa o saque respaldos. En realidad yo recomiendo, como son pymes, yo recomiendo que mejor sean aplicaciones en la nube. Es decir, que su contabilidad, su registro de ventas, compras, toda su documentación se haga en forma electrónica y se lleve pues en drives, en la nube, con cuentas, ¿no? Con cuentas en la nube. Entonces, si el local pues se inunda, se incendia o le pasa cualquier contingencia, se roban la computadora, no se llevaron nada porque toda la data se conserva en la nube y la puede descargar de cualquier computadora con la clave correspondiente. Obviamente no guarde la clave pues en el local de negocio, ¿no? Guarde en su casa, tenga una libreta, tenga 2 o 3 juegos de claves en lugares que usted solo conoce para poder recuperar esto, ¿no? Y así no pierda documentos sensibles, no pude presentar mis impuestos porque se quemó, pues, ¿no? Los vándalos se lo llevaron, pues, ¿no? Entraron al restaurante y saquearon, ¿no? Bueno, la administración tributaria no lo reconoce en principio y, bueno, hay que prepararse para estas contingencias. Por eso es mejor que todo lo que es información financiera, contable, estados de cuenta, no se lleven en el negocio, atención a público, se lleven en otro lado y en todo caso se digitalice lo mejor y se lleve en la nube. Así está a salvo de cualquier contingencia. Otro de los conceptos que también van en este sentido y que recomiendan los especialistas es tener un plan de emergencia. El plan de emergencia tiene que ser escrito, tiene que ser formal y tiene que estar documentado. Pueden ver varios ejemplos de eso en internet y en páginas oficiales o consultar con un experto en seguridad para que les elabore uno y lo tienen que ensayar. No solamente es un documento, ensállenlo. Es la parte de la base del entrenamiento de su personal para poder atender cualquier contingencia de negocios. Otro de los elementos es tener un seguro adecuado, pero bueno, a veces es un poco difícil porque es costoso y las compañías de seguros nacionales no ayudan mucho a las MIPES, quieren tener solo grandes cuentas, en fin. Pero en todo caso puede tener un autoseguro, es decir, un ahorro en una cuenta que no lo mueva, sino para reponer bienes dañados, incendiados o que tengan algún problema en las protestas. Y finalmente tenemos el concepto de las redes sociales, es decir, usted es gerente, tiene que leer periódico, pues señor empresario, no puede estar al margen de la noticia nacional. Oye, ¿va a haber protesta? ¿Qué? No, ¿de qué hablas? No, pues, o sea, como nosotros decíamos, el gerente, el empresario, el emprendedor es el cognitor, debe tener conocimiento de todo. Y obviamente una de las áreas de conocimiento importantes es el entorno social, económico, en que está su negocio. Conocer sus clientes, conocer sus proveedores, conocer sus
su policía del barrio, de la zona, etcétera, ¿no? Entonces no puede uno manejar un negocio aislado del resto, sin conocer al vecino, sin saber qué piensa su cliente, sin leer periódicos, sin noticias, sin consultar redes sociales relacionadas obviamente a su negocio y a su zona, porque eso es básico ahora en esta etapa si uno quiere pues sobrevivir como empresario. Y el tip de nuestro Einstein, ¿no?, es clave también, ¿no? El empresario se adapta a cualquier entorno para continuar el negocio. Vea las protestas también como una oportunidad. No se quede los brazos cruzados, luche por su negocio, manténgalo vivo lo mejor posible y les hemos dado aquí una serie de consejos para poder hacerlo. Bien, vamos a la pausa y continuamos con el programa en unos minutos. El contador y los negocios correspondiente al día de hoy, 22 de julio del 2023. Bien, amigos, y como estábamos conversando en los dos primeros bloques, les hemos dado prácticamente una hoja de ruta de cómo su negocio puede adaptarse o puede reducir pérdidas o riesgos en esta situación de protesta. Nuestra solidaridad y nuestra preocupación con los empresarios del centro de Lima, que como les digo ya han venido muy golpeados de la pandemia, después vinieron obras y ahora están en una secuela de protestas que lamentablemente parece que no van a terminar, ¿no? Ya se tienen noticias que se siguen agrupando los protestantes y que obviamente va a haber una cadena de protestas más o menos regulares durante los próximos días, ¿no? Y bueno, vamos a tener un poco como dicen en la escuela militar, ¿no? En la escuela militar dice, no te pelees con el tema, o sea, está ahí, ya está ahí, no se va a salir, adáptate, ¿no? Adáptate como buen empresario, como buen emprendedor. En peores situaciones hemos hecho negocios en época terrorista, con apagones y balaceras en las calles y asesinatos de personajes VIP. Bueno, esto de acá es un incidente más de lo que muchas veces nos pasa, ¿no? Algunos empresarios de repente que tienen más capital se pueden aburrir y decir, ya, pues cierro porque no es negocio. Bueno, cierra, se toma sus vacaciones y después regresará. Bueno, le va a costar recuperar un poco clientela, pero también es otra estrategia. Bueno, no es otra estrategia, es otra solución a veces personal frente al problema. Y los que viven del negocio, sugiero más bien que se adapten con estas técnicas y otras que podrían eventualmente consultarnos por las redes sociales. Bien, ahora vamos un poco a las noticias empresariales y contables que han surgido en las últimas semanas, hacia los fines de junio y los comienzos de este mes de julio. Una de las notas sobre ello es el Decreto Supremo 17-2023-SA por salud del 30 de junio de 2023. ¿Qué dice este Decreto Supremo? Este Decreto Supremo facilita que se puedan usar adhesivos para los octágonos en los productos alimenticios. ¿Se acuerdan que los productos alimenticios en sus etiquetas deben tener los octágonos, ¿no? Los octógonos de advertencia, ¿no? Si es saludable, no muy saludable, etcétera, sus colores, sus semáforos. Ya, esta obligación se ha de alguna manera flexibilizado porque ahora se puede utilizar adhesivos, o sea, es decir, se puede pegar stickers a un producto que viene importado extranjero, ¿no? Para poder justamente cumplir con la norma, porque obviamente pues uno le va a decir pues a Nestlé, ¿sabes qué? Yo quiero que le imprimas esto, ¿no? A mi lote. Entonces, va a quedar mirando y decir, bueno, no, si tú me compraras pues 10 millones de latas de Nestlé podría ser, ¿no? Pero por lo que me compras no te lo puedo hacer. Entonces, esto facilita la vida para mucha gente que solamente va a tener que hacer un pequeño trabajo de etiquetado, pero hay que tener en cuenta que lo que sí indica la norma es que estos adhesivos deben ser de naturaleza permanente, de difícil remoción, ¿no? Indeleble, resistente a temperatura baja, es decir, que debe pegarse de tal forma a la etiqueta o a la estructura del envase que no se pueda sacar pues simplemente con un raspado. Entonces, amigos bodegueros, por favor, que a veces tienen niños terribles,
¿no? Entonces va a estar pues su hijito sacándole a los autoadhesivos de octógonos pues a las cajas, ¿no? Porque eso le puede generar algunos problemas, observaciones o hasta multas, ¿no? Entonces, esta recomendación va sobre todo para nuestros amigos bodegueros que manejan este tipo de productos y que les puede estar llegando en estos momentos ya con etiquetas autoadhesivas. Después tenemos también del Ministerio de Salud una resolución ministerial, la 520-2023 MINSA. Ahora, ¿por qué esta se llama MINSA y por qué la otra Salud? Es porque esta resolución ministerial, pero bueno, ya, cosas del Orinoco, dicen, ¿no? Debía ser la denominación igual. Esta norma ya es un poquito más antigua, es del 4 de junio del 2023 y se refiere a la homologación de la distribución y transporte de mascarilla quirúrgica descartable de 3 pliegues. Hay muchas pymes que se dedican a fabricar estas mascarillas de 3 pliegues. Se hicieron muy populares en la pandemia, pero todavía se siguen utilizando, bueno, porque en algunos sitios la gente todavía las demanda, por una naturaleza del trabajo, el personal de limpieza las utiliza bastante. Personal dedicado a alimentos también las utiliza. En fin, ya se ha creado un mercado y una demanda. Y bien por las MIPES, porque están en capacidad de fabricarlas y cumplen sus normas técnicas, ¿no? Ya ellos manejan muy bien esa parte. Pero les pediría que den un ojito a esta norma, ¿no? Porque acá se establece reglas de distribución y transporte para que los empaques en que ellos presenten el producto cumplan todos sus estándares. Si bien es cierto, esta norma está más dirigida a las entidades de salud que hacen estos transportes de distribución, hay que tener en cuenta que el producto que fabrican las MIPES en este sentido tiene que facilitar justamente el cumplimiento de la directiva. Por eso recomiendo que la revisen. Otro de las digamos normas interesantes que ha salido en los últimos meses proviene de SUNAT, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. No es una resolución en sí, sino es un informe. Es el informe 81-2023 SUNAT /7T0000. Te dirán qué significa ese 7T0000. Bueno, eso identifica la unidad orgánica de donde es emitida la SUNAT. Bueno, es una clave, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que indica esta norma? Este informe. Los informes de SUNAT, si bien es cierto, no es una resolución, sin embargo, pueden ser vinculantes, obligan a la administración a cumplir dicho informe. O sea, ya da una recomendación, ¿no? Ya da una recomendación. Y cuando el informe es vinculante para contribuyentes, además, al final del informe dice, este informe es vinculante de acuerdo. Y se expresa así de acuerdo a la ley 2744. La ley 2744 obliga a que una administración cualquiera, cuando emite un informe que vincula a los administrados, lo diga expresamente. No lo puede inventar, lo tiene que decir expresamente. Y por otro lado, pero sí el informe orienta pues la administración tributaria hacia adentro. Entonces los burócratas van a cumplir con este criterio. ¿Y qué dice este criterio? Dice que para efecto del castigo de deudas incobrables, el castigo por deudas incobrables es una estimación contable de que una factura no se puede cobrar porque el cliente está insolvente, digamos, ¿no? Entonces hay un protocolo para declarar incobrable. ¿Por qué? Porque es incobrable es gasto y es gasto aceptado para fines de impuesto a la renta. Por eso es que la SUNAT se pronuncia en ese sentido, ¿no? Y lo que indica es que no es suficiente el certificado de incobrabilidad emitido por la Comisión de Procedimientos Concursales de Indecopi en el marco de lo dispuesto por el artículo 99.5 de la Ley General del Sistema Concursal para que la Administración Tributaria acepte esa deuda incobrable. Tienen que seguir el protocolo señalado en el reglamento del impuesto a la renta. Mandar cartas notariales, sobrevencida más de un año, acciones judiciales, etc. O sea que no es una forma, digamos, de cumplir con esta obligación, lo aclara. Y es lógico, porque no está en el reglamento, pues tendría que estar en el reglamento para que pueda ser usado para acreditar una incobrabilidad, ¿no? Entonces, ojo con esto, porque esto sí es general, esto atañe a todos.
Aunque las compañías que entran a procedimiento concursal no son muchas, pero sí hay muchas MIPES ahí. Así que tengan en cuenta este detalle. También tenemos proyectos de la Superintendencia de Banca y Seguro. Miren, aquí pasa un problema ya. Aquí hay un detalle. El concepto o la idea, ¿no?, de que una administración pública o el Estado en general publique su proyecto de ley o de normativa es de que los ciudadanos participen observando o haciendo llegar comentarios, sugerencias y correcciones, ¿ya? Ese es el concepto. Y eso se practica muy regularmente en todas partes del mundo. Lo que pasa en Perú es que tú publicas un proyecto de estos y nadie comenta nada, nadie dice nada. O sea, hay poca participación ciudadana. Por de repente desinterés, falta de información o falta de organización, a veces no se observan estos. ¿Quiénes observan y presentan todos? Los gremios empresariales más organizados, Confiep, Sociedad Nacional de Industria. Bueno, ellos tienen también, esos gremios tienen plantas de especialistas, ¿no?, profesionales, que están monitoreando también todo, es parte de su trabajo, y obviamente tienen otra forma de organización. Un consorcio de MIPES, la Asociación de Galerías de Gamarra, etcétera, obviamente no tienen esos alcances. Pero les invoco a que lo logren. En todo caso, pueden hacer alianzas con colegios profesionales y con otras instituciones para conseguir el mismo efecto que lo que puede generar, pues, un gremio empresarial con más recursos, ¿no? Y también hay otro problema cuando publicas proyectos, es que la gente se confunde, hasta los abogados se confunden y creen que es la ley, y la citan y la invocan. No, señor, no ha sido aprobado todavía, es una prepublicación de una norma. ¿Por qué se publica? Por participación ciudadana, ¿ok? Entonces, lo que ha hecho esta Superintendencia de Banca y Seguro, ha publicado dos proyectos. El proyecto del nuevo reglamento para gestión del riesgo de liquidez, que afecta más que nada a cajas de ahorro de crédito, instituciones financieras, etc. Y un segundo proyecto que sí importa para todos, que es el proyecto de reglamento de gestión de conducta del mercado del sistema financiero, reglamento de comisiones y gastos, reglamento de tarjetas de crédito y débito, ¿no? Ahí están cómo se avisan los intereses, cómo puede cambiar una empresa financiera las condiciones de tu tarjeta de crédito y débito, subirte la comisión, bajarte la comisión, aumentarte el interés, bajarte el interés, etc. Entonces, esto se ha hecho en aviso de fecha 12 de junio y todavía hasta estos días de julio se puede hacer algunas correcciones, algunas presentaciones, ¿no? De hecho, siempre las reciben, aunque sea fuera de plazo, ¿no? O sea, también, bueno, ya es un poco flexible ese asunto, porque como les digo, poca gente participa. Entonces, es importante estar atento a estos proyectos también, y les invocamos a que los estudien, los revisen, y también a los abogados y a los contadores, por favor, no confundan prepublicación de proyecto con la norma, y hay que tener cuidado, hay que leer con atención, no vayan a soltar falsas noticias, ¿no? Y de esa manera puedan orientar mejor a sus clientes. Bien, vamos a la pausa y en el siguiente bloque un análisis final de una jurisprudencia y las conclusiones y recomendaciones de cierre. Bien, amigos, y llegando y resumiendo ya un poco el programa y las conclusiones, vamos a hacer un pequeño análisis antes de ello de una jurisprudencia española que es bien interesante. Nosotros en el Perú, y ocurre en los tribunales peruanos, citamos mucha jurisprudencia española. Y ustedes dirán, ¿por qué, no? Que nos gusta copiar a los españoles, todavía somos parte del imperio español, ¿no? No, lo que ocurre es que mucha de nuestra legislación penal, civil, mercantil, proviene de legislación española. Es como si fuéramos una adaptación de mucha legislación española. Entonces los jueces, y es natural, tienden a citar la doctrina española porque es como la doctrina anticipada, ¿no? Es como que ellos resuelven casos que nosotros más adelante vamos a encontrar. Entonces lo utilizan como guía, ¿no? Y es válido utilizar jurisprudencia de otros países siempre y cuando, digamos, la doctrina que sustenta sea, digamos, compatible, ¿no? Sea congruente con las exposiciones de motivos y la doctrina de la legislación nacional. Es como que
nosotros tenemos un desarrollo local, pero también hay un desarrollo internacional en otro país que jurídicamente es aplicable al nuestro, ¿no? Y nos ayuda a orientar, y ayuda bastante, ¿no? El caso más emblemático en que se utilizó una doctrina extranjera fue la condena de Fujimori, la de la autoría mediata. Esa fue una teoría, una sustentación jurídica que provino justamente de jurisprudencia europea, ¿no? Si no, bueno, pues no se le hubiera podido fundamentar esa condena, ¿no? Ahora me dicen que no, que sí, bueno, pero es válido. Como mecanismo jurídico es válido y fue aprobado por nuestra Corte Suprema. ¿En qué consiste esta jurisprudencia? Esta jurisprudencia se refiere a un caso que se discutió en España por sobre una empresa pesquera que se llamaba Pescanova, y se refiere a la prevención de delitos y cumplimiento corporativo. ¿Por qué es importante esta jurisprudencia? Porque nosotros ya tenemos la ley de corrupción privada, pero todavía no la estamos aplicando, todavía no hay casos, todavía no hay sentencias, ¿no? Todavía recién los jueces pues se están adaptando, y eso es natural, ¿no? Normalmente tú apruebas una legislación nueva y demora pues de 2 a 4 años en que aparezca el primer caso, y luego que este caso cree una casación y una línea de interpretación, puede pasar hasta 8 años, ¿no? Fíjense lo que pasó con el tema de ilusión tributaria. Recién ahora, con operaciones no reales, después de prácticamente 10 años, ya la SUNAT está determinando un criterio, ¿no? Igual pasó con los casos de lavado de activos. Tenemos hasta ahora muy pocas sentencias de lavado de activos, entonces nos guiamos mucho de jurisprudencia colombiana, italiana, donde hemos tomado nuestros tipos penales, porque recién estamos, como decir, saliendo del andador, ¿no? Eso es lo que está pasando. Entonces aquí estamos adelantando criterios sobre una ley que ya está vigente, pero sobre el cual todavía no tenemos jurisprudencia, y por eso es interesante esta jurisprudencia. ¿Qué señala esta jurisprudencia española? Había la necesidad, ¿no?, por parte de la empresa de tener, y esa es una obligación del compliance, que también la tenemos nosotros legislada, de que tienen que tener, digamos, mecanismos serios de implementación y supervisión de mecanismos preventivos para el cumplimiento normativo en las empresas. Es decir, tú como empresa estás obligada a tener un mecanismo de control interno administrativo para hacer que tu gerente no cometa delitos. ¿Ya? Bueno, en líneas gruesas les estoy resumiendo, ¿no? ¿Y qué delito comete un gerente privado? Casi el mismo que un gerente público, ¿no? Puede pedir prebendas para contratar a proveedores para la empresa, y la empresa le da al gerente su prebenda, su soborno, y ya es proveedor de la empresa, y cositas así, ¿no? Por eso es que se limitan ahora los regalos. Una buena práctica corporativa es los regalos. Si ustedes recuerdan, antes a fin de año, las agencias bancarias se llenaban pues de refrigeradores, televisores, ¿no? Hasta un auto le pusieron alguna vez a un gerente de un banco de agencia, y uno decía, pero ¿qué cosa es esto? Son los regalos de fin de año, señor, de Navidad, lo mandan en nuestra empresa. ¿Ya? Entonces, esos, por ejemplo, ya se han limitado por práctica corporativa a ciertos montos, ¿no? O sea, porque parecía escandaloso, pues era casi una especie de prebenda, ¿no? Porque algo pues había hecho algún negocio, pues supongo importante pues durante el año, o la perspectiva de hacerlo más adelante. Y ya eso afectaba la independencia de criterio empresarial del funcionario. Entonces, por eso se regularon esas cosas. Se regula en las corporaciones ya nacionales, y se les está obligando poco a poco a todos a poner topes y a regular pues el tema de los regalos. Incluso ya muchas compañías ya no los aceptan por práctica corporativa y código de ética interno. ¿Y esto por qué, señor? ¿Por qué las empresas tienen que implementar mecanismos de administración y de gestión, oficiales de cumplimiento, oficiales antisoborno, etcétera, para asegurar que sus funcionarios y sus empleados no cometan delito? Porque si ese delito termina involucrando corrupción de funcionarios, por ejemplo, ¿no? Pues un ejemplo, pero en realidad puede terminar haciendo daño a cualquier tercero, ya fuera de la empresa. Entonces, la empresa que no tiene esos controles es civilmente responsable por ese delito y puede ser también condenada penalmente. Ya se abrió la responsabilidad penal a personas jurídicas. ¿Ya? Entonces, por favor, gerentes, empresas, ¿no?, medianas grandes, MIPES también, tengan en cuenta que ahora el soborno a un gerente privado también es delito. No porque sea privado no es delito. No solamente el soborno a un funcionario público es delito, también lo es cuando sobornas a un gerente.
de una empresa privada. Entonces, eso en líneas muy resumidas y muy gruesas es el famoso compliance, de cumplimiento, ¿no? Compliance está en inglés, ¿no? Sí, por cumplimiento normativo, no solamente tributario, administrativo, SUNAFIL, sino cumplimiento también en la parte penal, sobre todo en esta parte. Por eso es que dirán, ¿por qué una empresa privada tiene que tener un ISO antisoborno? Por esa razón. Por esa razón. ¿Por qué se regulan los regalos en las empresas privadas? Porque un regalo faustuoso como un auto o una casa, a mí se regalan casas, pues no estoy exagerando, ¿no? Viajar al Mundial de Rusia o regalarles pasajes para unas vacaciones de un fin de semana en Miami, una semana en Miami al ejecutivo y su familia, se entendía que es un soborno. Entonces, por eso es que lo han regulado. Y en este caso, ¿qué pasó? Que esta empresa pesquera, por eso se llama Pescanova el caso, producía alimentos, se le imputó la comisión de delitos de alteración de estados financieros para situaciones reales de la compañía, es decir, jugó con su contabilidad. ¿Y a quién se quiso involucrar? A los auditores externos. Lo que dice esta jurisprudencia es que no se le podía involucrar a los auditores externos de esta compañía a la cual objetivamente alteró su contabilidad, sus balances, sus estados financieros, si no había un nexo de causalidad que involucrara a los auditores. O sea, los auditores de comisión salieron limpios. ¿Por qué? Porque en la investigación fiscal no se pudo encontrar esa relación. Porque la auditoría no tiene por finalidad encontrar fraude. La auditoría tiene por finalidad dar una opinión razonable de los estados financieros, y eso se hace básicamente bajo criterios de prueba de muestra. No se revisa el 100% de la contabilidad, porque sería como hacer la contabilidad de nuevo. Se revisa porcentajes de la contabilidad razonables para tener cierta certeza sobre la razonabilidad general de los estados financieros. Y esta compañía de auditoría cumplió con todos sus pasos y lo demostró, y no se le pudo encontrar una razón causal, una grabación, un WhatsApp, una comunicación o algo que podría hacer de que esta empresa auditora sacó un dictamen limpio a sabiendas que esta empresa había manipulado la contabilidad. Y ustedes dicen, pero qué malos auditores, ¿cómo detectaron? Bueno, sí, pues no, deberían haber notado algo raro, ¿no? Pero si ustedes tienen en cuenta que la contabilidad es como 100 y los auditores solo muestran 10, tienen 90 para ocultar pues esas cosas, ¿no? Y eso fue lo que pasó. Así que es un criterio general y muy importante. Y para concluir el día de hoy, este programa, yo les diría lo siguiente. Estamos viviendo una situación un poco convulsa en el país. Empresas, empresarios, pequeñas, grandes, medianas empresas, instituciones públicas también, adáptense. Digamos, contexto de zozobra, ¿no? De problemas de protesta, ¿no? Van a continuar aparentemente, así que adapten sus planes, hagan su plan de contingencia. Ya le hemos hecho una lista de recomendaciones plausibles que pueden realizar y sigan adelante. No dejen de hacer empresa, sigan haciendo patria, ¿no? Este asunto obviamente no va a ser eterno, pero véanlo como un bache más de los tantos baches que afectan a las empresas y las cuales finalmente estas terminan saliendo airosas. Bien, gracias amigos, y así despedimos el programa de El Contador y los Negocios correspondientes al día de hoy, 22 de julio del 2023. Gracias por su compañía y los esperamos el próximo sábado al mediodía por VHTV, nuestro canal.